Tos una ciencia, magia sin varita, del tubo a la galaxia con mente infinita. Descubre, imagina, conecta sin fin. La semana científica está por venir. Descubre, imagina, conecta sin fin. La semana científica ya está por venir. Microcerebros, trabajo de verdad. En batas y micros comienza la unidad. Descubrimientos que el mundo cambió y mujeres brillantes que todo rompió. Dios no dejó ideas que modos que hacen. Trajes brillantes que todo rompió. Vacunas, ensayos que irraden. Salud humana, conciencia, ciencia nos salva, nos hace inmortal. Y los divulgadores, voz del saber, hacen que todos podamos entender. Descubre lo que está por venir, conecta el saber, siente la emoción, vive la ciencia, siente su pasión. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Semana de la Ciencia, el primer congreso online 100% en YouTube creado por AMU Neuroscience and Biology. Toma asiento, porque comenzamos con el quinto día de congreso Érase una vez la ciencia. Quinto episodio, Érase una vez la salud humana. Recibamos con un fuerte aplauso a AMU. Buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a Érase una vez la ciencia. Hoy, en este día de congreso, se lo vamos a dedicar a Érase una vez la salud humana. Porque sí, estamos todos muy preocupados con tener salud y es muy importante la salud. No lo digo yo, lo dice la OMS, lo dice todo el mundo. Porque sí, ¿qué entendemos por salud? Que es una cosa que quizás es lo primero que tenemos que hacer y definir. Pues es literalmente la ausencia de enfermedad, pero no es solo eso. También es que tú estés en un completo bienestar físico, es decir, que no te duele nada en el cuerpo, mental, que esto es lo más complicado quizá, y social. Así que es más complicado de lo que parece. Y por supuesto, implica y converge por eso a la biología, la medicina, la psicología e incluso las ciencias sociales. Porque al final necesitamos todo ese conjunto para hablar de algo tan importante como lo que nos vamos a centrar hoy, que es la salud. Que no obstante, yo os recomiendo que si os interesa mucho este tema, también vengáis mañana a ver el Día de la Salud del Planeta. Porque también para tener, obviamente, nosotros salud, necesitamos que el planeta esté sano y esté bien y tenga buena salud. Así pues, y sin más dilación, vamos a comentar lo que vamos a hablar hoy en día. ¿Queréis conocer a los ponentes de hoy? Pues empezamos el día con Marta Trillo, que nos va a contar precisamente la neurociencia y la importancia de la corteza prefrontal. Yo creo que os va a gustar. Después vendrá Alba Gil Plaza, que nos va a hablar nada más y nada menos que de las arritmias del corazón, después de habernos enseñado el lunes, el Día de los Investigadores y los Técnicos de Laboratorio, precisamente su laboratorio. Y después de esto vendrá Elisa Farias, quien ya estuvo con nosotros el Día de las Mujeres y hoy nos viene a hablar de psicoeducación, muy importante, que salva y cambia vidas y generaciones. Y para cerrar el día, yo misma os voy a hablar de la diabetes, consejos y últimos avances que están relacionados con esta enfermedad, de la cual precisamente hoy, día 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Empezamos con el día de Érase una vez la salud humana. Bueno, pues empezamos con la primera ponente, que es nuestra queridísima Marta Trillo. Marta Trillo nos viene a hablar precisamente hoy de la neurociencia y de la corteza prefrontal, esta parte de aquí de la frentecilla, casi como digo yo siempre, que nos viene a explicar de hecho la importancia que tiene en el cerebro y lo muy importante que es para todos nuestros días. Así que os pido un fuertísimo aplauso para Marta Trillo. Estoy harta de estar soltera. Y es que no paro de ver parejas felices en todas partes. No solo en las pelis, que
cierto modo puedo dejar de verlas para martirizarme y acordarme de lo sola que estoy. Sino que ahora parece que todos mis amigos se han puesto de acuerdo en estar felizmente enamorados. Delante de mí. Eso es como comer croquetas al lado de un celíaco. Está muy feo. Un poco de por favor. Y a mí estas modernidades de pasearse por el Mercadona con una piña no van conmigo. Yo prefiero ligar a la antigua usanza. Con Tinder. Antigua usanza de la generación Z, evidentemente. Los que esperamos para que deje de sonar la llamada para mandar un mensaje preguntando si es urgente. Pero bueno, un consejito si estáis en la misma situación que yo. Podéis ahorraros descargar cualquier aplicación de citas, porque parece que el Homo erectus no está extinto del todo. Pero si aún así queréis arriesgaros, verlo con vuestros propios ojos, os voy a dar un consejito. Y es que pongáis el filtro para que os aparezca gente de más de 25 años. Porque es a partir de esa edad cuando termina de madurar la corteza prefrontal del cerebro. Ya sé lo que estáis pensando. Siendo mujer heterosexual, pretender que tenga cerebro ya es tener los estándares muy altos. Pero para mí, lo mínimo es la corteza prefrontal madura. Cerebelo y esas otras cosas para moverse, secundario. ¿Y por qué la corteza prefrontal concretamente? Un poco de contexto. Cada zona de nuestro cerebro se encarga de una tarea, que si no esto es como matar moscas a cañonazos. Y en concreto, la corteza prefrontal está involucrada en el razonamiento. Por ejemplo, cuando tu amiga dice que es buenísima idea apuntarse a una maratón cuando lleváis los últimos 20 años sin moveros del sofá, tu amiga está un poco desfrontalizada y en la crisis de los 30, probablemente. Desde que nacemos, nuestra corteza prefrontal va madurando hasta los 25 años más o menos. Y es tan importante que es la primera zona en verse afectada en las enfermedades neurodegenerativas. Que aunque se piense lo contrario, el lugar donde se produce la neurodegeneración es lo más importante de la enfermedad. Quiero decir, es más relevante el dónde que el qué. Está muy bien que pidas matrimonio, pero no lo hagas en un McDonald's, por lo que sea. Por ejemplo, si tengo afectada el área de Broca encargada del lenguaje, no podré hablar. O si tengo afectado el hipocampo, área encargada de la memoria, no podré generar nuevos recuerdos. Los síntomas que tendrás dependen de la zona del cerebro donde se te acumule lo que sea. Proteína beta amiloide, agregados tau o un lápiz, como le pasó a Homer Simpson. ¿Recuerdas ese episodio? Pues justamente clavó el lápiz en la corteza prefrontal y se volvió más inteligente. No sé, yo creo que deberían hacérselo a más de uno. Para que luego digan que los Simpson no son educativos. Cuando nacemos, a nuestra corteza prefrontal le falta una proteína llamada mielina. Esta la va adquiriendo a medida que crecemos poco a poco hasta madurar completamente a los 25 años. ¿Qué pasa en las enfermedades neurodegenerativas? Pues ocurre una atrofia de la corteza prefrontal. Pierden la proteína mielina, por lo que al final los síntomas se asemejan a los comportamientos infantiles. Los niños son impulsivos, no saben ver la recompensa a largo plazo, no controlan los esfínteres. Pero todo esto se entiende mejor con un ejemplo. Así que nos vamos a remontar al 1848. Nuestro protagonista se llama Phineas Gage, que no Cage. Aunque estaría bien una película de Nicolas Cage sobre Phineas Gage. Netflix, lápiz y papel. Phineas se dedica a construir vías del ferrocarril, el futuro Renfe. Spoiler de que no va a ir bien. Y su trabajo consiste en nivelar la ruta por la que pasa el tren. Esto lo hace perforando una roca a la que le pone un poquito de pólvora, una mecha y todo esto lo cubre con arena y lo comprime con una barra de hierro. ¿Qué os parece? Divulgación biomédica y de ingeniería de caminos. Ella polifacética. El caso. Phineas tenía solo un trabajo. ¿Qué podía salir mal? Yo no juzgo, ¿vale? Que soy la primera que disocia y tira el yogur en el fregaplatos y la cuchara en la papelera. Algo parecido le ocurrió a Phineas. Se olvidó de poner la arena y cuando fue a comprimir con la barra de hierro, salió disparada atravesándole la cabeza. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, Evidentemente sus compañeros de trabajo fueron a ver qué había pasado. No era momento de pitipausa. Y lo curioso fue que no solo sobrevivió, sino que estaba plenamente consciente. Podía caminar, hablar, contarle a los médicos lo que había ocurrido. No necesitaba ayuda de su madre. Phineas 1, yo 0. Evidentemente, Phineas está unos meses de baja, por lo que sea.
Pero cuando vuelve al trabajo, algo estaba diferente. Había cambiado, ya no era el mismo. Antes era una persona servicial, respetuosa, simpática, el popo de Renfe, de los que no tardan en hacer bizum. Sin embargo, ahora Phineas estaba irreconocible. Desde el accidente había cambiado su personalidad completamente. Era maleducado, impaciente, incumplía las normas, no podía hacer planes de futuro y los que hacía no los llevaba a cabo. ¿A qué no adivináis en qué zona del cerebro se clavó la barra de hierro Phineas? Este caso no solo fue un hito para la neurociencia, sino que tiene muchísimo sentido y da explicación de por qué mi ex con 30 años tiene los sentimientos de una ameba. Mejor sola que mal acompañada. Mil gracias a Marta, qué curioso es el cerebro, yo siempre os lo digo, es súper curioso y me encanta que haya venido alguien a hablar del cerebro y que no sea yo. Así que muchas gracias a Marta. Y ahora nos vamos a ir precisamente a la otra parte más importante quizás que tenemos en este maravilloso cuerpo humano, que no es otro que nuestro corazón. Y nos viene a hablar de él Alba Gil Plaza, que además nos viene a hablar de las arritmias, que son un problema muy serio, y de nuestro corazón. Así que un fuerte aplauso para Alba. Hola, muy buenos días chicos, soy Alba Gil Plaza y bueno, hoy quería hablaros de un tema cardíaco, en concreto de arritmias. Creo que es un tema bastante importante porque mucha parte de la población la sufre y quiero que veamos un poco cuál es la importancia de todo esto. Entonces, para empezar, quería comentaros lo que es una arritmia. Es una alteración del ritmo cardíaco normal, ¿vale? Y esto significa que puede o latir demasiado rápido, lo cual se llama taquicardia, o latir demasiado lento, en cuyo caso es bradicardia. Entonces, ¿qué ocurre? El ritmo cardíaco normal está determinado por una serie de impulsos eléctricos que comienzan en una zona concreta del corazón que se llama nodo sinusal, que es el conocido marcapasos natural del corazón. Entonces, voy a enseñaros ahora una imagen, ¿vale? Para que lo veamos más claramente. Bueno, volvemos para poderos enseñar la imagen que quería, para poder explicar más o menos esta parte, ¿no? Entonces, como veis, tenemos dos aurículas que están en la parte de arriba y dos ventrículos. Y si os fijáis, en la parte de la aurícula derecha arriba del todo, tenemos nuestro nodo sinusal, que es nuestro marcapasos natural. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en una arritmia? En una arritmia, estos impulsos eléctricos se generan de una forma anormal, de tal forma que todo esto pues, puede provocar o latidos demasiado rápidos, como ya hemos dicho antes, o latidos demasiado lentos, o saltos o irregularidades en los latidos. Entonces, ¿por qué son importantes las arritmias? Pues porque la mayoría no van a causar síntomas y no son peligrosas, pero hay otras que pueden causar mareos, palpitaciones, desmayos o incluso ser potencialmente mortales si afectan al bombeo eficaz del corazón. Entonces, ahora vamos a ver los tipos generales de arritmias. Entonces, tenemos arritmias supraventriculares. ¿Qué quiere decir? Supraventriculares, mi arritmia se está produciendo por encima del ventrículo, es decir, en la parte de las aurículas, que es la parte superior del corazón. Ventriculares quiere decir se originan en los ventrículos, que es la parte de abajo, la parte inferior del corazón. Y luego dentro de este tipo de... Estas serían como clasificadas por lugar cardíaco y luego clasificadas por ritmo sería bradicardia, ritmo lento, o taquicardia, ritmo rápido. Entonces, yo quiero centrarme principalmente en las taquicardias supraventriculares, es decir, porque es en concreto una arritmia que tuve yo, ¿vale? Entonces, después os voy a contar un poquito cuál fue mi experiencia, pero de momento quiero dejaros como unas nociones generales para que sepáis de qué se trata. Entonces nos vamos a centrar en taquicardia, hemos dicho ritmo rápido,
taquicardia supraventricular, es decir, por encima del ventrículo en las aurículas. De acuerdo, entonces, la taquicardia supraventricular es un tipo de arritmia rápida que, como viene explicado, se origina en la parte superior del corazón o en la unión entre las aurículas y los ventrículos. Es decir, que se produce por encima de los ventrículos, como bien explicado antes. Entonces, ¿qué ocurre en esta arritmia? Pues en condiciones normales, ¿vale?, el ritmo cardíaco está controlado por el marcapasos nodo sinusal, esto es en condiciones normales, pero en este tipo de taquicardia hay un problema en el sistema eléctrico que hace que el corazón lata más rápido de lo normal. Es decir, tenemos como un nodo extra que está marcando nuestro ritmo cardíaco de forma anormal. Y por lo tanto, las consecuencias de esto son impulsos eléctricos anormales, vías eléctricas adicionales, porque, como bien explicado, hay un nodo extra, y reentrada de señales eléctricas, es decir, que el impulso da vueltas en un circuito cerrado. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto suelen durar los síntomas? Pues puede aparecer de forma súbita y termina igual de rápido, de repente todo. Estos se llaman episodios paroxísticos o puede durar segundos, minutos, horas, y algunas personas incluso solo tienen un episodio durante toda su vida y otras pues lo sufren repetidamente. ¿A quién afecta? Bien, pues es común en personas jóvenes y sanas, ¿de acuerdo? Especialmente la taquicardia por reentrada nodal, y también pueden aparecer en personas con problemas cardíacos, hipertiroidismo, estrés o consumo excesivo de cafeína o estimulantes. ¿Es peligrosa esta en concreto? Pues la mayoría de las taquicardias supraventriculares no son peligrosas ni mortales, pero sí pueden ser molestas e incapacitantes, sobre todo si se repiten con frecuencia. Y en personas con enfermedades cardíacas pueden empeorar otros problemas del corazón. ¿Por qué es importante conocerla? Pues porque esto va a permitir un diagnóstico fácil por electrocardiograma y para utilizar tratamientos que sean efectivos, incluyendo maniobras físicas, medicamentos o incluso ablación, que pueden curarla definitivamente. De acuerdo, entonces quería explicar brevemente lo que implica una ablación, ¿vale? Una ablación consiste en quemar, digamos, esa parte de nodo extra, ese foco extra que está produciendo impulsos eléctricos anormales y que es el que ahora mismo, por ser más rápido que el nodo normal en la arritmia supraventricular, es el que está dirigiendo el ritmo cardíaco y es un ritmo erróneo. Entonces, si quemamos ese foco que está produciendo esos impulsos extra más rápidos, tenemos una curación, porque entonces al acabar con ese centro eléctrico vamos a poder volver al control de nuestro nodo normal, nuestro marcapasos natural. Será este el que tome el control de nuevo de nuestro ritmo cardíaco. De acuerdo, entonces ahora voy a contar un poco mi experiencia con la arritmia supraventricular izquierda que tuve yo. Yo desde bastante joven notaba que de repente, de forma súbita, como hemos visto antes, pues yo estaba haciendo una actividad normal o a lo mejor ni tan siquiera estaba haciendo deporte o algo, y de repente notaba que el corazón se disparaba, en plan muchísimos latidos por minuto, y se disparaba de forma bastante fuerte, digamos. ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo que yo fui a cardiólogos, les conté la situación y me decían, en concreto me acuerdo que uno me dijo que si me pasaba eso cuando veía a Leonardo DiCaprio en la tele, y yo, bueno, es otro tipo de latido, digamos, ¿no? Creo que sé distinguir entre cuando me pongo nerviosa de forma normal y cuando ya se está disparando el corazón de una forma incontrolable. Pero la cuestión es que no me hacían excesivo caso. ¿Qué pasó? Que un día justo me iba a hacer una prueba, una ecografía de revisión y tal,
a un hospital y justo me dio. No me acuerdo exactamente qué hospital era, pero no sé si era el Hospital Madrid o una cosa así. Pero bueno, el caso es que me empezó a dar. Y claro, me hicieron la ecografía y le dije, es que siento aquí la taquicardia tal. Y me dice, ¿cómo que sientes taquicardia tal? En ese momento me hicieron un electro y fue entonces cuando por fin me la lograron ver, porque el problema de esto es que si no te lo cogen de forma inmediata, lógicamente, pues no te lo van a ver porque tu corazón no está mal, tu corazón funciona perfectamente en otras condiciones como hemos visto, que aparecen de forma esporádica y que ocurren en personas sanas, por lo tanto, tu corazón no está mal. ¿Qué pasa? Que ya ahí me lo vieron y me dijeron, bueno, vamos a intentar pararlo. Y me acuerdo que me inyectaron alguna cosa y no podíamos pararlo, entonces me dijeron, vale, pues te quedas ingresada en la UCI. No porque sea grave lo que tienes, pero simplemente porque no tenemos una máquina de monitorizar en una planta normal. Entonces estuve una noche ingresada en la UCI con 17 años y resulta que luego, pues al final estuve ingresada como, no sé si una semana entera o 2, porque claro, ya me localizaron, me hicieron un cateterismo, que es que simplemente te meten como un cablecito por la ingle y te llega al corazón para poder inspeccionar bien qué es lo que tienes. Entonces, cuando ya vieron lo que yo tenía, me dieron el alta y me dijeron, vale, pues ahora simplemente vamos a esperar a la operación, porque me hicieron una ablación, me operaron. Entonces, básicamente, yo me acuerdo que nos llamaron rapidísimo, la verdad, esto ya fue a La Paz porque nos querían cobrar en la privada, me parece que eran 16.000 euros por la operación y nos decían que podían o bien quemar el nodo por calor o por frío, pero que por frío podía volver y entonces al final en La Paz me dijeron, pues mira, te lo quemamos con el doctor Peinado, que es un hombre maravilloso, y me dijeron, yo te lo voy a hacer por calor y te lo voy a hacer ya, porque estos son las que a mí me gustan, ¿no? Entonces, nada, me dijeron, no te preocupes, no tienes ningún problema, no te va a pasar nada, pero bueno, es incómodo porque te está dando todo el rato. Claro, al principio era una arritmia que como no estaba caracterizada, no sabían cómo de grave era, no podían pararla y entonces, pero luego ya, pues ya digo que me hicieron el cateterismo en un Hospital Madrid y luego me hicieron otro en La Paz. Y cuando me llamaron para la operación, me hicieron el cateterismo en La Paz y tal. Y ya me quemaron. Y yo me acuerdo que me preguntaron, oye, ¿pero te dormimos o no? Y yo dije, ¿a mí qué me vais a dormir? Yo aquí despierta. Y entonces me acuerdo que claro, te sedan, porque aunque estés despierta te sedan, y me decía, tú ponte nerviosa tal y dime si es esta la arritmia que te da y no sé qué. Y claro, yo decía, no me puedo poner nerviosa porque estoy sedada, ¿sabes? O sea, básicamente, pero bueno. Me lo quemaron completamente todo ese foco y nada, la operación salió perfecta, en ese mismo día me dieron el alta, o sea que ningún problema. Lo que pasa es que luego es verdad que te quedan como ciertas secuelas al principio, ¿no? O sea, porque claro, el corazón tiende o sea, el circuito viaja hacia el nodo que te han quemado. Solo que como ya ese nodo no existe, ya no tiene un circuito eléctrico para continuar y ya no puede entrar en la arritmia, pero como que te dan vuelcos cardíacos. Esta parte que ponía que te dan como latidos anormales de repente, que es lo que hemos visto en la parte teórica, pues eso, te dan como vuelcos, digamos. Entonces yo me acuerdo que yo le decía al doctor Pinado, es que no lo veo porque me siguen dando vuelcos, tal. Y me dijo, sí, a ver, eso es normal porque tiende a intentarlo, pero no puede. Entonces ya llegará un punto en el que el corazón se acostumbre a que por ahí no puede, pero de momento quiere seguir yendo hacia allá, pero no puede porque lo hemos quemado. Entonces, bueno, la situación fue pues eso, que más o menos me fui recuperando. Además, me acuerdo que estaba justo en selectividad. Esto me pasó no sé si en primero o en segundo de bachillerato. Creo que fue en primero de bachillerato. Y claro, pues imagínate, un mes estuve en casa sin poder ir a clase, sin nada, hasta que me recuperé, porque entre que me lo vieron y me operaron y todo, pues un mes estuve. Y bueno,
nada, pues al final muy bien, no me ha vuelto a dar la arritmia. Me mandaron en su momento un tratamiento que son beta bloqueantes, que sirve como para relajar y para evitar, ayudar como que a que no vuelva todo a ese foco. Entonces estuve un tiempo con esos beta bloqueantes, luego ya me los quitaron, pero vamos, jamás me volvió a dar arritmia. Así que sí que de vez en cuando estoy muy nerviosa, tal, noto que el vuelco me da, pero no me ha vuelto a dar y nada, la verdad que ya estoy súper recuperada. Así que bueno, simplemente pues para contaros un poco la situación y sobre todo lo que recomiendo es que cualquier cosa que notéis, en el mismo momento que lo notéis, como bien hemos visto en la parte teórica, el fácil diagnóstico o el rápido diagnóstico es súper importante porque eso va a ayudar a que te lo detecten y poder estar más cómodo, porque el problema es la incomodidad y también que te asustas, porque obviamente tú estás tan tranquilo en tu casa, durmiendo, lo que sea, y de repente te empieza a bombear de esa forma y te asustas, claro. Entonces, para tranquilidad de la gente y para, bueno, pues para que te haga la vida más fácil, porque la mayoría probablemente no sea nada grave, pero es importante que te lo vean para estar tú mejor. Entonces, cualquier cosa que se note, ir a que te hagan un electro en el mismo momento y que te lo vean con lo que sea. Así que nada, bueno, espero que haya sido de ayuda. Creo que es un tema bastante interesante y bueno, pues cualquier duda que tengáis o lo que sea, pues podéis contactar conmigo y nada, espero que os haya gustado. Así que nada, un beso muy grande para todos. Mil gracias, Salva, por compartirnos tu experiencia. Saber que ahora estás bien, que es lo más importante, y sobre todo que así mucha gente ha visto no solamente una parte científica, sino una parte muy humana, que precisamente es de lo que venimos a hablar hoy, de la salud humana. Así que nada, muchas gracias por tu aportación y ahora vamos a ir con la siguiente ponente, que es Elisa Farias, que nos viene a hablar de la psicoeducación, cómo salva y cambia vidas y generaciones. Un tema súper interesante que no va a dejaros a ninguno indiferente y que también refleja una parte muy importante de la salud mental. Así que un fuertísimo aplauso para Elisa Farias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa Farias y nuevamente aquí estoy participando en esta sección de la salud humana, en el Día de la Salud Humana, la importancia de Érase una vez en el Día de la Salud Humana. Me encanta compartir, a pesar de kilómetros, esta pasión por la biología y por el desarrollo humano. Y hoy más que nunca les vengo a traer por qué la neurociencia ha avanzado los últimos años más que nunca. Y precisamente por eso hoy les vengo a dar esta charla que habla de psicoeducación. Porque la psicoeducación cambia y salva vidas, cambia y salva generaciones, cambia y salva el hecho simplemente de saber que tú puedes llegar a nacer con ciertas condiciones genéticas que no tienen rasgos físicos por fuera como es la neurodiversidad, como somos tantas mujeres o adultos que ahora estamos siendo detectados tardíamente con TDAH, con autismo, con altas capacidades intelectuales o con discapacidad intelectual, con discalculia, con dislexia, con otras tantas variantes neurocognitivas que siempre han existido, pero que hoy tienen nombre. Gracias a los avances científicos, hoy podemos entender más que nunca el órgano con el que aprendemos, el órgano con el que en la vida diaria nos vamos adaptando, según los estímulos externos o internos también. Y hoy les vengo a hablar de por qué es tan importante la psicoeducación. Porque por años muchas personas hemos creído, ¿no?, que no encajamos, que somos los raros o los excéntricos o los frikis o la palabra que quieran. Pero no sentíamos que encajábamos en un mundo neurotípico porque ni siquiera sabíamos que éramos neurodivergentes. Hoy la neurociencia nos indica que existe un sesgo de género en niñas y mujeres para ser detectadas con TDAH o con autismo o con altas capacidades y que podemos llegar a vivir con altas capacidades intelectuales, que es un promedio, que es una inteligencia superior al promedio, y TDAH o autismo, que es como en mi caso. Al pensar yo que era
tonta o que por años no sabía por qué me costaba trabajo entender el jale, empuje, izquierda, derecha, siempre confundiéndome, ¿no? Como, ay, no, a mí dime para acá, o a mí dime para, o sintiendo como que desde la adolescencia tenía como 2 pies izquierdos, 2 pies derechos. Es muy triste que en habla hispana no tengamos información en los libros de biología o en los libros de ciencias naturales en edades tempranas. Disminuiría mucho más el tema del bullying, el tema de todo tipo de abuso, porque estaríamos conociendo que así como existen ecosistemas climáticos distintos, así como existen variados tipos de flores y ninguna es fea, así como existen variados tipos de colores de piel, así como existen diferentes ojos de color, así también existen ecosistemas neurológicos con los que nacemos y que muchas veces no tenemos ni la menor idea que eso nos iba a afectar en nuestra vida diaria, en la escuela, en el trabajo, y pasamos por una casi vida sin saber que realmente se debía a esta situación. El hablar en las escuelas, en los trabajos, de qué es la neurodiversidad, ayudaría a que muchas personas, casi del 15 al 20% de la población mundial, vivimos con una condición de neurodiversidad. Y en un estudio en Estados Unidos, hace unos años, decía que 1 de cada 6 niños nacemos con una variante neurológica. Y al no tener rasgos físicos visibles, tristemente los papás solo se enfocan en decir, ay, qué linda boquita, y qué bonito ojito, y qué bonito, pero no ven más allá. Entonces es un tabú, al menos en México, decirle a un papá o a una mamá, ay, sería tan amable de acercarse con un psiquiatra o con un psicólogo para ver si su hijo tiene esta situación o aquella. No, mi hijo no está loco. Entonces, ¿qué queremos? Las personas que somos promotoras de la neurodiversidad, de que estamos convencidos que siempre fue un talento nato que tuvimos y que siempre estuvo y que nunca lo supimos explotar, queremos llegar, ¿no? Como a celebrar estas variantes neurocognitivas, porque la socióloga australiana Judy Singer es una socióloga que vive con la condición del espectro autista, y ella fue la que acuñó este término de neurodiversidad a final de 1990. Sin embargo, hoy en día, en las escuelas aún no se habla de estos temas, al menos en habla hispana. Tengo entendido que en los libros de biología o ciencias naturales no existe tal variante. Eso nos ayudaría a que los niños, tristemente aquí en México, hay un alto índice de suicidio en niños y adolescentes como nunca, cada vez está aumentando más. Y tristemente lo sabemos, las pantallas o la falta de sueño, la falta de alimentación, o muchos factores que impactan en el neurodesarrollo, que el neurodesarrollo es ese ciclo de vida que yo lo llamo hoy en día obsoleto, que es el que todo el mundo cree que tiene que venir a cumplir al mundo, que es naces, creces, te reproduces y mueres. No puede haber ciclo de vida más obsoleto. Tenemos que basarnos en un ciclo de vida basado en la neurociencia, y es por eso que les vengo a traer esta propuesta donde yo salgo al mundo, ¿no? Basándome en estos últimos avances en neurociencia y diciendo que tu sistema nervioso o tus adaptaciones en la vida diaria de adulto tienen que ver con tus 9 meses que estuviste en el vientre de tu madre o en una pipeta o donde hayas estado en in vitro. No importa, esos 9 meses ahí o ese tiempo de gestación ya trae afectaciones. ¿Por qué? Por si tus papás tomaban alcohol, drogas, ¿ok? Esos 9 meses tienen que ver con si tu mamá tuvo otro tipo de factores, ¿no? O tu padre, otro tipo de factores que no tenían que ver con drogas o alcohol, sino con violencia o abuso físico, verbal. Todo eso recién, o sea, está comprobado más que nunca. Hay varios estudios que el trauma se transmite de generación en generación y que puede llegar hasta 3 veces de tu propia generación hacia abajo. Por eso la importancia de que como padres de familia, los que quisieran ser padres de familia, yo tristemente nunca pude ser mamá o he podido ser porque algún día quiero adoptar probablemente un bebé, porque sinceramente el tema de que no hablemos de esto, cuando una persona quisiera formar como una familia más sana, más amorosa, más funcional, y si no vemos que esos 9 meses y el primer año de vida, los últimos estudios hablan que el primer año de vida es clave
es clave porque es cuando el niño, a pesar de que no hables, el cerebro es el único órgano con el que nacemos que es inmaduro, por así decirles. Yo les diría que el cerebro de un humano es como una plantita. Nace y tú la tienes que ir regando con conexión emocional, con cantos, con todo lo que es hasta agacharse a la altura de un niño. Y yo veo mucho adultocentrismo el día de hoy porque nadie se agacha. Ay, no, los niños no entienden, los niños no hablan. Y perdón, pero México somos el país con mayor índice de abuso sexual según reportes de la OCDE. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo estamos haciendo mal, que no estamos dándole la importancia que debería de tener los primeros años de vida, los primeros 1000 días, las primeras conexiones neuronales que cada vez mientras más bebé eres, más conexiones neuronales y a mayores estímulos, más vas a poder adaptarte mejor al medio. Entonces muchas personas crecimos, ¿no? Sin saber que teníamos 8 sentidos. Y esos 8 sentidos nos hablan hoy de que los 5 que conocemos, que es el tacto, el oído, el olfato, la vista, el gusto, ¿no? Pero también esos 3 interiores que son el sistema vestibular, el introceptivo, el propioceptivo y el interoceptivo. Entonces, ¿qué pasa? Que al no conocer cómo nos desarrollamos, no podemos llegar a tener mejor calidad de vida porque no tenemos las herramientas que se adapten a ese desarrollo. Y me encanta terminar con esta frase del doctor Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia, que decía: todo hombre, si se lo propone, puede ser arquitecto de su propio cerebro. Y es que hoy más que nunca está comprobado que el cerebro nunca deja de dejar de tener conexiones neuronales, que nuestra neuroplasticidad es como una liga que siempre va a estar ahí y que siempre podemos vivir mejor. Y por eso quiero llevar como un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que a lo mejor tienen, ansiedad recurrente o depresión recurrente o incluso ideas suicidas, a que no se den por vencidas, a que todas las respuestas, al menos en mi caso, las encontré en la neurodiversidad. Y que de verdad aprendamos a cuidarnos, a volver cuando vuelves a hacerte cargo de ti mismo para sanar tú todas esas heridas y esos traumas de la infancia que pudiste llegar a haber tenido, y que a veces, como lo dice el doctor Peter Levine en su libro de Curar el Trauma, a veces el desamor nos llega a ser discapacitados para amar y ser amados. Y la gente no sabe por qué no puede conectar. Y hoy más que nunca basarnos en estos estudios de la teoría del apego de John Bowlby. O sea, los primeros años son clave. Yo les podría decir, si ustedes no entienden su vida, váyanse un poco a su infancia. Y ahí podrán ver todo, encontrar todo y si es necesario, sanar de la mano de especialistas, de terapeutas especialistas en trauma, con terapia ya sea MDR, que es con la que yo recordé después de muchos años el abuso sexual que viví de niña. Entonces, pues nada, decirles que la psicoeducación cambia y salva vidas siempre, y que es importante que en las escuelas y en los trabajos se hable de esto para tener una mejor calidad de vida en el entorno en el que nos encontremos. Muchas gracias por escucharme. Un abrazo. Y muchísimas gracias a ti, Elisa, por haber venido y haber participado y contarnos este tema tan interesante sobre la salud mental sobre todo, pero también de la neurociencia, que a mí me encanta. Y ahora, sin más dilación, os voy a dejar conmigo misma para que os cuente un poquito, precisamente, un día como hoy, que es tan importante, ¿no? Hoy, Día Mundial de la Diabetes, precisamente, que hablemos de salud humana, que hablemos precisamente un poquito de la diabetes, que ya sabéis que es un tema que a mí me toca personalmente también. Así que os voy a dar unos consejos, os cuento un poquito los últimos avances que se han encontrado en este sentido y nada, pues os dejo conmigo misma. Hola, bienvenidos. Espero que estéis disfrutando mucho del congreso, pero yo también quiero hacer un poquito mi aportación para hablar hoy de la salud humana y concretamente de algo que yo controlo relativamente bastante, que es de la diabetes. Que en realidad voy a intentar hacer un poco
compendio de precisamente lo que se engloba como salud, y voy a intentar hablaros un poquito de lo que sería la parte del bienestar físico, la parte de bienestar mental y la parte de bienestar incluso hasta social. Así que junto con todo eso voy a hablaros también de los últimos avances para que veáis todo lo que ha avanzado el proceso, dado que ya os he contado un poco cómo fue el descubrimiento de la insulina y todo lo que supuso en el día de los descubrimientos, dado que os he hablado ya bastante de diabetes en el canal y que tenéis vídeos varios, incluso hay un directo largo de un tema monográfico de diabetes, creo que podemos enfocarnos un poquito más en la actualidad a día de hoy. Así pues, como tal, os empiezo contando los últimos estudios que se han encontrado y que están relacionados con la diabetes. Por un lado están los nuevos medicamentos que se están investigando y que se están intentando desarrollar, como son las píldoras orales tipo GLP-1, que son muy importantes porque el GLP-1 está muy relacionado con ser básicamente una molécula, ¿vale? Que para que lo entendáis ayuda a la insulina y por tanto permite que tengas mejores niveles de glucosa. También se han desarrollado versiones orales de medicamentos como la semaglutida, que permite controlar obviamente la glucosa y reducir también el peso sin necesidad de tener inyecciones, y han mostrado incluso la posibilidad de poder incluso reducir o revertir en algunos casos muy puntuales la diabetes tipo 2. La semaglutida quizás os suene porque también se ha hecho sumamente conocida por ser una cosa muy mal utilizada para la pérdida de peso. No hagáis esas cosas, por favor, hacer ejercicio, que es más sencillo. Y no os dopéis con medicación. Ir a un nutricionista, hacer cosas más simples. También está el tema de la insulina inteligente. Esto es algo que se está estudiando todavía a día de hoy, pero que está ahí como una alternativa, y es que se está intentando hacer que la insulina sea como inteligente en el sentido de intentar conseguir que la molécula sea capaz de adherirse a la glucosa y potencialmente no solo a una sino a varias, para poder obtener así una reducción de los niveles de glucosa en sangre, haciéndola pues eso, un poquito más eficiente realmente. Hay nuevas formulaciones de insulina que también hacen que ésta se active solo cuando la glucosa esté alta, y que en cuanto la glucosa esté en unos niveles normales o estándar, ¿vale?, se quede como paralizada, ¿vale? Eso reduciría drásticamente, por ejemplo, el riesgo de hipoglucemias que sufren bastante las personas que tienen diabetes, ¿no? Que al final a veces encontrar ese equilibrio entre las dosis de insulina, etcétera, cuesta un poco. Entonces, esta insulina inteligente, esas nuevas formulaciones de la insulina, que al final es un poco en la misma línea, están ayudando mucho en ese sentido. Y luego también obviamente que se han aprobado lo que se llama la insulina semanal, ¿no? Es una insulina de acción ultra prolongada, porque hay, no sé si lo sabéis, pero os voy a poner en contexto, hay como dos tipos de insulina, digamos, en el mercado. Está la insulina rápida y la insulina lenta. El objetivo de la insulina rápida es literalmente hacer lo que haría un páncreas normal. Cuando tú comes, te tiene que subir la cantidad de insulina en sangre para poder consumir toda la glucosa que tú has introducido en tu alimentación. Y la insulina lenta, sin embargo, está haciendo el trabajo que el páncreas suele hacer 24/7, que es: voy secretando pequeñas dosis de insulina para que tú constantemente, independientemente de que te comas un yogur en este momento puntual, o digas, ay, voy a probar solo un bocadito del sándwich del compañero en el recreo, pues también no te suponga esa inyección de insulina tan alta. No es necesaria, simple y llanamente con unos niveles basales tendrás una buena concentración de glucosa en sangre. Esos son quizás los 3 grandes nuevos medicamentos que se están estudiando. Como digo, píldoras orales, que la semaglutida sí que está en otros fármacos, y por eso digo que ha sido uno de los grandes booms, el famoso caso de un medicamento que no voy a mencionar por si acaso, pero bueno, que ahí estaba. La insulina inteligente, como os digo, que también es otra alternativa y que parece muy interesante en ese sentido. Y la semanal, porque evidentemente reduciría la administración de insulina,
y en principio permitiría que hubiera esa insulina lenta, más estable y más constante, lo cual también mejoraría mucho la vida de los diabéticos, como es lógico. Pero no son los únicos estudios, porque estos están enfocados un poco más en cómo voy a hacer cosas con la insulina, pero también hay otros muchos estudios relacionados un poco con cómo mejorar el estilo de vida de las personas diabéticas a través de la maravillosa tecnología, con los sensores o la digitalización. En este caso tenemos sensores, ya os lo enseñé yo un poco el otro día, aquí yo tengo un sensor puesto en el brazo, ¿no?, que permite controlar o medir, mejor dicho, toda la glucosa que yo tengo 24/7, es decir, durante todo el día estoy recibiendo información de cuáles son mis niveles de glucosa. Algo que antes, por cierto, no se podía hacer porque solamente existían los glucómetros, que son esas maquinitas que te miden con una gotita de sangre la cantidad de glucosa que tú tienes en sangre. Y está muy bien, pero esto obviamente da muchísima más información. Porque ¿cuál es el problema entre la máquina y el sensor? Que la máquina lo mide en el momento, el sensor mide incluso cuando tú no estás introduciéndole esa gotita de sangre en ese momento. Y por tanto no tienes, digamos, vacíos de información. Como los sensores continuos son más pequeños, más precisos y duraderos, permiten monitorizar la glucosa en tiempo real y no implican los pinchazos constantes en los dedos, que ya os digo yo que agradeces mucho. Pero además estos sensores, que como digo son como estos, cada vez se están perfeccionando más para incluso que lleguen a medir en qué punto exacto te está bajando la glucemia, por qué, etcétera. Ese tipo de cosas se están, por supuesto, perfeccionando junto con la tecnología, incluso hacerlos más pequeños, hacerlos que duren más, porque este, por ejemplo, que llevo yo dura 14 días, pues se están planteando a ver si pudiera durar el sensor un mes entero, por ejemplo, o 3 semanas en vez de 2, etc. Los monitoreos sin pinchazos también son importantes, porque ahora una de las cosas que se están también probando mucho es relojes inteligentes, los famosos smartwatch que lleva casi todo el mundo, y dispositivos ópticos también, mediante mediciones como con una especie de láser, que miden la glucosa a través de la piel. Y entonces no necesitaríamos agujas, ni necesitaríamos ni siquiera el mini catéter que lleva el sensor. Entonces se está explorando también esa vía. Hay también otro punto que son las intervenciones nutricionales, ¿vale? Se está intentando investigar, especialmente ahora con todo lo que vamos aprendiendo del microbioma y de nuestra microbiota intestinal, cómo podemos adaptar cada vez mejor la dieta para que la sensibilidad a la insulina también sea potenciada, de manera que eso puede ayudar a que si tú sigues no solo unas cantidades determinadas de carbohidratos que ya regularías con la insulina, sino que además sabemos cómo puede funcionar la microbiota de cada persona y en general de los diabéticos para poder ayudar a que las dietas se ajusten un poquito más y por tanto el tratamiento sea todavía más personalizado, más especializado y permita que la medicación que es la insulina sea como precisamente más optimizada, ¿no? Mejor todavía, tenga esa mayor sensibilidad, pues va en principio a mejorar la vida de las personas diabéticas. Y las apps y el coaching virtual, que esto también es una de las cosas que se está cada vez trabajando más, especialmente con la famosa inteligencia artificial o la IA. Y también un poco con soporte humano, porque hay personas que lo que ayudan es precisamente a hacer planes personalizados, a motivar, al seguimiento constante y sobre todo a llevar esta enfermedad que al final es crónica, es decir, tú tienes toda la vida diabetes y tienes pues miles de altibajos emocionales que te van a afectar a la glucosa, tienes un montón de altibajos también evidentemente a nivel social, puedes sufrir bullying, puedes tener un problema con un maltratador incluso siendo adulto o adulta, también puedes tener evidentemente problemas de estrés que acaben alterando tus niveles de glucosa. Puedes tener un problema de sobrepeso, un problema como puede ser, yo qué sé, un problema muy típico. Cuando una mujer está embarazada, puede tener un montón de miedos. Pues todos esos miedos se pueden reflejar en unos niveles de glucosa pues más alterados, además de todas las hormonas que tiene el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque en realidad, si queréis ver un poquito más del embarazo, os recomiendo que vayáis al Congreso de Mujeres que está por aquí, por el canal mío de YouTube, donde precisamente una de las chicas habló de
lo complejo que puede llegar a ser un embarazo en parte. Así que, como veis, hay un montón de cosas, pero todavía nos quedan más aún, porque realmente los ultimísimos avances donde está ahora mismo la investigación de la diabetes es en terapias regenerativas celulares, en intentar encontrar un trasplante de lo que son las células del páncreas que están produciendo la insulina, los islotes pancreáticos, para ver si recuperamos un poco esa función. Se han realizado tratamientos con personas con diabetes tipo 1, ¿vale? Que han conseguido dejar de inyectarse insulina gracias a este tipo de trasplantes celulares y a estas terapias, por tanto, regenerativas y celulares. También existe la investigación con células madre implantadas, que son algunos ensayos puntuales que con personas también con diabetes tipo 1 han visto que es posible que lleguen a producir insulinas por sí mismas, pero sí que es verdad que después de recibir un solo tratamiento con esas células modificadas mejora, pero todavía se tienen que seguir investigando, lógicamente. Y las células hipoinmunes, que estas son muy curiosas y son de las últimas cosas que han explorado, y es que se han creado células que lo que evitan es ser atrapadas por el sistema inmunitario, algo muy típico, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, pero también se ha visto en la diabetes tipo LADA y tipo MODY, que son dos tipos de diabetes más asociados con factores genéticos, que en muchos casos es el sistema inmune el que va y ataca al propio cuerpo y destruye estas células de islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, más concretamente, que son las que producen la insulina. Entonces, con una especie de inmunosupresores en un ligero trasplante se ha visto que probablemente se pueda frenar esa evolución del sistema inmune y, por ende, proteger que no pierdas tu capacidad de hacer o de producir insulina. Así que ahí están muchos de los avances. Pero, también hay otras cositas que son importantes, y es que incluso con todos estos avances, incluso con todo lo que hay, también deberíamos de hablar de las bombas de insulina y de cómo estas, simulando un páncreas, aunque sea a nivel externo, han ayudado y han facilitado mucho la vida de los diabéticos. Igual que estos sensores como el que yo llevo puesto. Al final, como hemos dicho, la salud no solamente implica la parte física, que evidentemente sí, cuanto mejor tengas tus niveles de glucosa, mejor te encuentras. No tienes un pico de glucosa que te da muchísima sed o no tienes una hipoglucemia en la cual te puedes hasta empezar a marear. Lógicamente, eso siempre va a ayudar. Pero también es verdad que llevar una enfermedad crónica todos los días es complejo y a veces es duro. Y si encima lo sumamos a la vida diaria, estrés, tu novio te ha dejado, yo qué sé, te han pasado 1000 cosas, pues al final todo eso se refleja muy bien en los niveles de glucosa que hacen. Y luego tienes un problema. Así que la salud implica, como digo, muchos ámbitos. Es muy importante que si no tienes conocimientos de diabetes y tienes a una persona cercana que tenga diabetes, te informes todo lo posible, habla con esa persona, haz de sentirse apoyada, querida y respetada, que al final es lo más importante, casi para cualquier enfermedad, pero bueno, para encima las que son crónicas quizá con más motivo. La diabetes es un ejemplo porque quizás sea una de las cosas más oídas y conocidas. Yo siempre pienso que poco, que siempre se debería de conocer más y que solamente la conocen aquellos que la tienen y las personas que están en su entorno porque al final lo viven, pero no obstante siempre se puede aprender, nunca es una puerta al conocimiento, de hecho el conocimiento es poder y uno puede construir siempre su propio conocimiento, es uno de mis lemas, así que no lo voy a quitar nunca de mi mente. Y dicho todo esto, muchas gracias, espero que hayáis aprendido mucho. Si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, pues dejarla por abajo, que siempre está bien. Y nos vemos mañana, que os vuelvo a contar más cositas. Que disfrutéis. Chao, chao. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el día de hoy. Hemos hablado mucho de salud y de la salud enfocada un poco en nosotros, en los humanos.
Hemos escuchado a varios ponentes comentar varias cosas, obviamente, de salud, que espero que os hayan servido para aprender un montón. La ciencia al final está al servicio de la salud, es una de las patas más importantes junto con la investigación y los investigadores, que ya hablamos de ellos el primer día, pero también no es solo una cuestión de técnica, ya hemos visto que también hay una parte social y una parte humana, precisamente, que tiene que estar detrás, y eso se refleja en la empatía y también en la responsabilidad que supone precisamente la salud de los demás y la salud propia. Cuidarnos entre todos tiene que empezar un poco por entender estas cosas y por entender también un poco cómo funciona el cuerpo, cómo funciona también nuestra mente, que es algo muy complicado, e incluso cómo cuidamos o cómo puedes afectar el que el entorno esté bien o no. Por eso os invito de verdad y encarecidamente, como al principio de todo este día de congreso, a que mañana también vengáis a ver la salud del planeta, porque vamos a hablar de lo importante que es que nuestro medio ambiente esté sano para que nosotros también estemos sanos. Así que mañana, con el Día de la Salud del Planeta, nos volvemos a ver. Si os ha gustado y os está gustando todo esto, ya sabéis dónde dejar las reacciones, comentarios, etcétera. Vuestras dudas también, por supuesto, si las tenéis. Y simple y llanamente, que la ciencia y la fuerza os acompañe.